La promesa de pacificar México no se ha cumplido. Andrés Manuel López Obrador prometió en el 2018, tras ganar las elecciones presidenciales, pacificar el país sin disparar balas. Sin embargo, no lo ha conseguido. 2019 ha quedado registrado como el año más violento en México, con más de 35.500 personas asesinadas. El Instituto para la Economía y la Paz en México asegura en su informe 2020 que el nivel de paz en México se ha deteriorado 27.2% en los últimos 5 años. En 23 de los 32 estados mexicanos, los niveles de paz cayeron. ¿Qué significa la paz para México y por qué es tan difícil alcanzarla? De esto hablamos hoy, Día Mundial de la Paz, con Carlos Juárez, director del Instituto para la Economía y la Paz en México. Señor Juárez, gracias por atender nuestra invitación. Muy buen día y muchas gracias también por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Bueno, hablar de paz es complejo, más en un país como México. Todos la anhelamos, pero si nos preguntan qué es, cada quien contestaría algo distinto. ¿Qué significa la paz para los mexicanos y cómo se mide esta? Mira, nosotros en el Instituto para la Economía y la Paz cada año, desde hace 7 años, medimos indicadores de corto plazo que tienen que ver con la violencia criminal, violencia directa, como los homicidios, pero también medimos los factores de largo plazo, los factores institucionales, actitudinales y estructurales que se conectan con esta violencia directa. Es decir, los factores que en el largo plazo garantizan la estabilidad, garantizan el pleno desarrollo de las personas, la seguridad también, y a esto le llamamos paz positiva o paz de largo plazo. Bueno, durante los últimos 5 años, el índice de paz en México cayó 27%. ¿Qué factores generaron este deterioro? Desafortunadamente hemos estado viendo una caída permanente durante los últimos 5 años y ya cada año parece reiterativo decir que hemos roto un récord histórico de homicidios. Por ejemplo, lo rompimos en 2017, en 2018 y ahora que medimos 2019, decimos por tercer año consecutivo que nunca había habido tantos homicidios dolosos en el país. Esto tiene que ver con la crisis institucional en procuración de justicia, en mantenimiento de la seguridad pública, tiene que ver con la eficiencia de las autoridades, tiene también que ver con la guerra contra las drogas, con esta alta presencia de crimen organizado en ya muchísimas regiones del país, con la disponibilidad de armas de fuego y con el resultado que es una amplia proliferación de homicidios a lo largo del país. Bueno, el instituto que usted dirige calcula que durante los 13 años de la guerra contra las drogas han sido asesinadas 175.000 personas. ¿Por qué no han dado resultados las medidas para combatir el narcotráfico? Debemos primero aclarar o estar conscientes de que estamos frente a fenómenos muy complejos que se vienen cocinando a partir desde hace muchas décadas. No es solamente un sexenio, no es un año de deterioro, sino es el debilitamiento de las instituciones que garantizarían la seguridad pública, el debilitamiento de los sistemas que proveen justicia e incluso la fragilidad y la ineficiencia del sistema penitenciario, solo por poner algunos ejemplos. Vemos también cómo cuando se deteriora la seguridad pública, vienen de la mano otros elementos de violencia que van deteriorándose. Te pongo un ejemplo. A la par de que ha habido incrementos en la presencia y la violencia de crimen organizado, vemos por otra parte que la violencia interpersonal, digamos la violencia familiar, la violencia sexual, también va en aumento y es muy alarmante. Y esta no necesariamente tiene que ver con la seguridad relacionada con crimen organizado, con la policía, sino con las interacciones cotidianas, y se vuelve en estos altos niveles de violencia interpersonal, se vuelve un asunto público también. Entonces vemos un escenario muy complejo, muy grave de violencia que se expande en diferentes ámbitos de la vida del país. Bueno, usted lo ha dicho, los feminicidios van en alza también. Cifras oficiales revelaron que 2.240 mujeres fueron asesinadas durante los primeros 7 meses del año allá en México. ¿Cómo se producen estos asesinatos y qué tan peligroso es ser mujer en este país? Es muy peligroso, es muy lamentable y lo vimos a principios de este año con las mujeres tomando las calles, denunciando esta violencia, y tenemos que decir claramente que en este tema en especial la violencia sí tiene género, porque más del 85% de los delitos de este país los cometen o los cometemos los hombres,
Y en estas violencias como la violencia sexual, la violencia feminicida, pues claramente las víctimas están siendo las mujeres. Necesitamos revisar los patrones bajo los cuales estamos los hombres siendo hombres en México, la cultura machista, la cultura de violencia contra la mujer, y porque sabemos que la violencia directa, es decir, un feminicidio, una violación, tiene su origen argumentativo y se construye en el largo plazo en la violencia cultural, que es una cultura machista y una cultura de violencia contra la mujer. Bueno, otro grupo muy golpeado por la violencia es el de los periodistas. Reporteros Sin Fronteras ha registrado un total de 1.524 asesinatos de periodistas y profesionales de los medios allá en México en los últimos 20 años. ¿Por qué se siguen matando periodistas allá? Bueno, nosotros creemos que en términos muy generales todas las poblaciones están en riesgo. Destacamos el tema de los periodistas porque creemos que su labor es una labor fundamental. Ellos toman la voz de la opinión pública, hacen las denuncias, funcionan como un contrapeso de otros grupos de poder. Y lo que decimos comúnmente es que si los periodistas y los medios de comunicación tienen un arma apuntándoles a la cabeza, quiere decir que toda nuestra libertad de expresión y toda nuestra opinión pública está amenazada. México ha sido declarado en 2018 como el país sin guerra más mortífero para ser periodista, y aunque vemos una tendencia a la baja en cuanto al número de homicidios contra periodistas, siguen siendo niveles altísimos, pero además vemos cómo el número de atentados o de amenazas contra periodistas va en aumento. Entonces hay que poner mucha atención, es un gremio fundamental para construir la paz, y mientras no tengan ellos la libertad de hacer su labor de manera independiente, libre y sin amenazas, pues estamos todos amenazados. Claro, señor Juárez, ¿cuáles son los estados más inseguros o menos pacíficos allá en México? Bueno, este año hemos visto cómo por segunda ocasión Baja California tiene altos niveles de violencia, Chihuahua, Guanajuato, Colima, Quintana Roo, y estos estados que están en el último lugar, en los últimos 5 lugares del país, tienen en común dos cosas. Primero, que tienen un alto nivel una alta tasa de homicidios dolosos, sobre todo homicidios cometidos con armas de fuego, y al mismo tiempo tienen una alta presencia de grupos y de actividad de crimen organizado. Bueno, hemos visto a niños y jóvenes con fusiles para defenderse, vengarse o vivir rápido una vida que ellos creen no merece demasiado ser vivida. ¿Dónde está el Estado y qué les ofrece? Mira, hemos visto que territorios completos en el país sufren la ausencia del Estado. Me refiero al aparato completo, este aparato social, el gobierno y la sociedad. Es decir, hay zonas del país, en Guerrero, en Oaxaca, en Tamaulipas, en muchos estados, donde el Estado parece haberse retirado y no provee los satisfactores básicos ni a los jóvenes, ni a las familias, ni a las personas que buscan un trabajo, no proveen hospitales, no proveen carreteras, y en esos vacíos de satisfacción, en esos vacíos de poder, es que entra el crimen organizado y ofrece en algunos casos algunos de estos satisfactores, ¿no? Como de una manera subsidiaria. Es grave, se rompe con el Estado de Derecho, se rompe con la legalidad, pero entonces es cuando vemos esta complejidad frente a la cual estamos. Hoy, para el grupo de edad de entre 15 y 44 años, el homicidio es la principal causa de muerte, y también lo es para el grupo de jóvenes de 15 a 29 años. Entonces estamos frente a una grave crisis de homicidios en México, y lo que vemos con preocupación es que mientras que hemos venido diciendo que la respuesta institucional, la respuesta de la seguridad pública tiene que pasar por el fortalecimiento de los aparatos locales de policías y de procuración de justicia, al mismo tiempo vemos que la estrategia en este sexenio sigue siendo una gran apuesta a lo militar, y habíamos esperado que no fuera así. Así es, allí quería hacer yo la siguiente pregunta, porque el gobierno de López Obrador apostó por la creación de un cuerpo de seguridad nuevo, que es la Guardia Nacional, para contrarrestar, según ellos, la ineficacia de algunas de las policías existentes. Pero, ¿se puede lograr la paz militarizando un país?
Mira, comprendemos que es mucho más complejo y difícil de lo que uno podría opinar desde fuera como analista. Sabemos que las policías municipales y las policías estatales no son confiables en muchos estados y en muchos municipios. Comprendemos este gran desafío y también entendemos que los gobiernos locales, alcaldes y gobernadores tienen una gran deuda en materia de seguridad pública y de construcción de paz. Eso queda claro. Pero al mismo tiempo vemos que para poder superar esta crisis tendríamos que tener una estrategia que sea dinámica y que combine al mismo tiempo la apuesta militar en lugares donde no hay otra opción, donde no hay otras condiciones posibles, pero que al mismo tiempo y paulatinamente se vaya retirando esta presencia militar y se vaya fortaleciendo la seguridad pública a nivel local, especialmente los cuerpos policíacos que están muy abandonados, sin infraestructura, sin capacitación, y parece que esta tendencia sigue también en 2020. Es decir, entendemos que se tiene a veces que recurrir a las fuerzas de seguridad nacional y de seguridad pública que están a la mano porque son las más confiables, pero lo que no comprendemos y lo que no aprobamos es que se mantenga esta estrategia durante todo el sexenio y que no haya un plan para ir cediendo el control y para ir fortaleciendo a los cuerpos locales. Bueno, ¿y qué pasa con la impunidad? ¿Por qué es tan difícil castigar a los culpables allá en México? Tenemos 97% de impunidad, es decir, de cada 100 delitos, 97 no reciben justicia ni un castigo. Y esto se vuelve un doble incentivo. Por una parte le decimos a los delincuentes o a los criminales, si te dedicas a delinquir, tienes un 97% de probabilidades de que no te atrapen, 3% de riesgo, es un gran negocio. Por el otro lado, los ciudadanos cuando son víctimas o somos víctimas de algún delito, pues no tenemos ningún incentivo para denunciar porque sabemos que no va a haber justicia y que las instituciones no están trabajando. Esto también nos preocupa porque mientras que vemos, por poner un ejemplo, un combate más decidido hacia la corrupción o en contra de la corrupción, vemos que se están atacando las fuentes de financiamiento del crimen organizado, vemos que se están poniendo en la mesa casos emblemáticos de corrupción, eso está muy bien. Por otra parte, lo que no vemos es un fortalecimiento institucional, no vemos una inversión decidida a los sistemas de justicia. Por darte un dato, en México tenemos menos de 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Menos de 4 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras que el promedio global es de 16 jueces por cada 100,000 habitantes. Países que no tienen esta crisis de impunidad que tiene México, tienen el cuádruple de jueces y nosotros no deberíamos darnos el lujo de tener tan pocos jueces. Si vemos las instituciones, las oficinas donde se procura justicia están muy atrasadas, les falta infraestructura, les falta capacitación y creemos que las decisiones presupuestales deberían enfocarse en fortalecer estas instituciones en lugar de apostarle todo al recurso militar. Llama la atención, escuchándole a usted, las palabras del presidente Manuel López Obrador en su segundo informe de la Nación. Dijo que ahora en México hay justicia para el pobre, que en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada como antes, ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, que se respetan además los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea. ¿Qué cree usted de lo que está diciendo el presidente? No, estamos muy lejos de ahí. Yo entiendo que es importante hacer un discurso que convoque a las personas, que genere esperanza. Eso lo entiendo desde el liderazgo político que tiene el presidente, pero tenemos que ser muy realistas, porque si no diagnosticamos correctamente la enfermedad que tiene el país, no vamos a poder encontrar la cura ni la medicina, ¿no? Por hacer una analogía. Si seguimos negando el problema, no vamos a poder encontrar soluciones. La impunidad sigue en niveles alarmantes y por supuesto que esto no se va a arreglar en un año. Estamos conscientes de que es un problema que se viene arrastrando por décadas y por lo tanto debería tomar también muchas décadas resolverlo. Pero lo que necesitamos saber hoy es que vamos dando los pasos en el camino correcto y en la dirección correcta. Muchísimas gracias, señor Carlos Juárez, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Si me permites una reflexión final, lo que estamos viendo ahora es que esta debilidad institucional, esta debilidad estructural, donde hay una pérdida de confianza, donde hay una pérdida de legitimidad de las autoridades frente al ciudadano, son factores que tienen que ver con la paz, pero que también tienen que ver con la resiliencia social. Es decir,
Hoy, frente a la pandemia de COVID-19 que vive el mundo y que vive nuestro país en México, creemos que los factores que generarían la paz en el largo plazo son los mismos factores que nos harían más resistentes o más resilientes a esta crisis de salud que estamos viviendo. El problema es que si no nos ponemos a trabajar juntos, si los actores diversos no participan en construir esta resiliencia, pues cuesta mucho trabajo y está muy incompleto este esquema de la paz en México. Muchísimas gracias.